Buenos días, ¿está todo bien por aquí? Sí, buenos días. Solo estoy leyendo un libro antes de ir a trabajar. Disculpe, le he preguntado 2 veces. ¿Qué hace usted aquí? Estoy sentada en un banco en un parque público. ¿Acaso eso es ilegal de repente? No se meta conmigo. Varias personas llamaron sobre alguien sospechoso en la zona. ¿Sospechoso? Literalmente, estoy leyendo un libro. Mire, pues este es un barrio agradable. Los residentes aquí pagan una buena suma por sus casas. Tienen derecho. La cámara corporal capturó todo. Cada palabra, cada movimiento. Y el oficial Brandon Cole no tenía ni la menor idea de que la mujer a la que estaba a punto de esposar había pasado los últimos 4 años investigando departamentos de policía para el Departamento de Justicia. La mujer sentada en ese banco no estaba entrando en pánico. No huía, no suplicaba. Era la doctora Aisha Rahman. Y ella había desmantelado prácticas policiales discriminatorias en 7 ciudades. Había conseguido decretos de consentimiento federales contra departamentos enteros. Había testificado ante el Congreso sobre perfiles religiosos y aplicación de la ley. Y ahora estaba a punto de convertirse en la testigo principal en un caso federal de derechos civiles que le costaría a Denver un decreto de consentimiento y pondría fin a múltiples carreras. Antes de seguir, deje su ciudad o estado en los comentarios y pulsen ese botón de suscripción porque están a punto de ver cómo las suposiciones destruyen carreras. Esta historia es absolutamente salvaje. La doctora Aisha Rahman tenía 39 años. Nació en Detroit, criada por padres inmigrantes somalíes que habían huido de la guerra civil en los años 90. Llevaba un hijab todos los días, un hecho que se convertiría en central de lo que sucedió a continuación. Había obtenido su doctorado en criminología de la Universidad de Georgetown. Había pasado 6 años como fiscal en la oficina del fiscal de los Estados Unidos y durante los últimos 4 años había estado investigando violaciones de derechos civiles en todo el país para el DOJ. Aisha era brillante en su trabajo. Tenía una tasa de condenas del 94% en los casos que construía. Había ayudado a desmantelar prácticas policiales discriminatorias en 7 ciudades diferentes. Conocía la ley mejor que la mayoría de los jueces y tenía una habilidad particular para documentar encuentros de manera que resistieran en el Tribunal Federal. Ese sábado, Aisha estaba en Denver siguiendo un patrón de quejas. Durante los 18 meses anteriores, el DOJ había recibido 47 quejas formales sobre el trato del Departamento de Policía de Denver a los residentes musulmanes, particularmente a las mujeres que llevaban hijab. Las quejas describían acoso, paradas ilegales, exigencias de identificación sin motivo y lo que múltiples demandantes describieron como un claro patrón de discriminación religiosa. El trabajo de Aisha era determinar si estas quejas tenían fundamento. Así que hizo lo que siempre hacía. Se fue de incógnito, sin credenciales del DOJ a la vista, sin anuncio de su presencia. Solo una mujer con un hijab sentada en espacios públicos documentando lo que sucedía. Había estado sentada en ese banco en Washington Park durante unos 20 minutos. En realidad, estaba leyendo un libro sobre derecho constitucional apropiadamente. El parque estaba concurrido, familias haciendo picnics, niños jugando al fútbol, corredores en los senderos. Aisha se mezclaba perfectamente. No estaba molestando a nadie. No estaba haciendo nada remotamente sospechoso. Su bolso, junto a ella en el banco, contenía algo que la mayoría de las bolsas no tienen. Equipo de grabación profesional, 3 cámaras pequeñas,
2 grabadoras de audio, un rastreador GPS registrando su ubicación exacta y un dispositivo que subiría automáticamente todo a los servidores del DOJ en tiempo real. Cada palabra, cada gesto, cada momento estaba siendo documentado y transmitido a investigadores federales a 1.400 metros de distancia en Washington, D.C. El oficial Brandon Cole llevaba 14 años en el Departamento de Policía de Denver. Estaba asignado al distrito de patrulla del Parque, un barrio acomodado con casas caras y residentes vocales. Brandon tenía 38 años, estaba casado y tenía 2 hijos, y a todas luces era un policía suburbano típico. Su historial mostraba 2 felicitaciones por servicio comunitario, una por rescate durante una inundación y un historial disciplinario generalmente limpio. Una advertencia escrita hace 3 años por comentarios inapropiados durante una reunión comunitaria, pero nada que planteara grandes alarmas. Lo que su historial no mostraba era el patrón. Como Brandon nunca había sido investigado lo suficientemente a fondo como para que alguien lo viera, detenía a mujeres musulmanas a un ritmo 6 veces superior al promedio del distrito. Buscaba nombres en bases de datos de terrorismo con los pretextos más débiles. Había presentado informes de actividad sospechosa sobre 17 residentes musulmanes diferentes en 3 años, ninguno de los cuales condujo a nada, porque ninguno se basó en actividad sospechosa real. La pareja de patrulla de Brandon ese día era la oficial Jessica Torres, una veterana de 5 años que había estado emparejada con Brandon durante los últimos 8 meses. Jessica había notado cosas. La forma en que el semblante entero de Brandon cambiaba cuando veía a mujeres con hijab. Los comentarios que hacía en el coche patrulla. El escrutinio adicional que aplicaba a ciertas personas mientras ignoraba comportamientos idénticos de otras. Nunca había dicho nada oficialmente, pero había empezado a llevar sus propias notas por si acaso. Esa tarde del sábado, Brandon y Jessica estaban estacionados cerca de la entrada norte del parque cuando la radio de Brandon chisporroteó. Una llamada de la central, persona sospechosa reportada en Washington Park, lado sur cerca del lago. El informante declara: un individuo ha estado sentado solo durante un periodo prolongado, descrito como de apariencia de Oriente Medio, posiblemente vigilando el área. Los ojos de Brandon se iluminaron. Este era exactamente el tipo de llamada que le encantaba. Agarró la radio. Unidad 47, respondiendo en ruta ahora. Jessica lo miró. Brandon probablemente sea solo alguien disfrutando del parque. Ya sabes cómo es la señora Henderson. Llama sobre una persona sospechosa cada 2 semanas. No importa quién llamó, dijo Brandon, ya saliendo de su lugar. Recibimos una llamada. Respondemos. Ese es el trabajo. Llegaron al lado sur del parque 3 minutos después. Brandon localizó a Aisha inmediatamente. Mujer con hijab, sentada sola, libro en mano, bolso a su lado. Para cualquiera, parecería completamente normal. Para Brandon, parecía exactamente lo que el informante había descrito. Se bajó del coche patrulla rápidamente. Jessica lo siguió unos pasos detrás, ya sintiéndose incómoda por cómo iba a ir esto. Brandon se acercó al banco. Aisha lo vio venir, pero no reaccionó. Siguió leyendo, aunque todos sus sentidos ahora estaban agudizados. La cámara en su bolso tenía un objetivo gran angular apuntando hacia donde estaba sentada. Estaba capturando todo. «Buenas tardes», dijo Brandon. Su tono no era amigable. Era el tono que usan los policías cuando ya han decidido que eres un problema. Aisha levantó la vista. «Buenas tardes, oficial. ¿Le importa si le pregunto qué hace aquí?», dijo Brandon.
Aisha le dio una pequeña sonrisa. Estoy sentada en un banco en un parque público leyendo un libro, disfrutando de una agradable tarde de sábado. La mandíbula de Brandon se tensó. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Unos 20 minutos. ¿Por qué lo pregunta? Recibimos una llamada sobre alguien sospechoso en el área, dijo Brandon. Así que necesito saber qué hace aquí y cuánto tiempo piensa quedarse. Esto ya era ilegal. No se puede detener a alguien y exigir información solo porque alguien lo llamó sospechoso mientras realizaba una actividad perfectamente legal. Brandon necesitaba una sospecha razonable de un delito específico. Sentarse en un banco no es un delito. Leer un libro no es un delito. Pero Brandon estaba operando bajo un conjunto diferente de reglas, las que se aplicaban en su mente a las personas que se parecían a Aisha. Oficial, no estoy segura de qué hay de sospechoso en leer en un parque, dijo Aisha con calma. ¿Podría decirme qué comportamiento específico provocó la llamada? No necesito explicarle mis razones, espetó Brandon. Cuando un oficial le hace una pregunta, usted responde. Así es como funciona esto. La oficial Torres se acercó. «Brandon», dijo en voz baja. «Quizás deberíamos. Yo me encargo de esto, Jessica». Brandon la interrumpió. Volvió a mirar a Aisha. «Señora, ya le he preguntado 2 veces. ¿Qué hace aquí?» «Estoy sentada en un banco», dijo Aisha. Su voz se mantuvo firme. «En un parque público». «¿Eso es ilegal de repente?» «No se meta conmigo», dijo Brandon. Su voz se estaba volviendo más fuerte ahora. Algunas personas en el parque empezaban a mirar. Varias personas llamaron sobre alguien sospechoso en la zona. ¿Sospechoso? Aisha señaló su libro. Literalmente estoy leyendo un libro. La cara de Brandon estaba sonrojada ahora. «Mire, este es un barrio agradable. Los residentes aquí pagan una buena suma por sus casas. Tienen derecho a sentirse seguros, así que voy a necesitar ver su identificación y saber por qué está realmente aquí». Ahí estaba, la pista. ¿Por qué estaba realmente allí? La implicación de que Aisha no pertenecía, que su presencia en este agradable barrio necesitaba una justificación adicional más allá de ser un ser humano en un espacio público. «Oficial», dijo Aisha, su tono todavía calmado, pero con una tensión subyacente. «No tengo que proporcionar identificación a menos que pueda articular una sospecha razonable de que estoy cometiendo o estoy a punto de cometer un delito. ¿Puede articular esa sospecha?» La mano de Brandon se movió hacia su cinturón, no hacia su arma, sino hacia sus esposas. Una táctica de intimidación. Se está negando a cooperar con una orden legal. Eso es obstrucción. De hecho, eso no es lo que significa obstrucción, dijo Aisha. Obstrucción requiere que interfiera físicamente con sus deberes. Pedirle que justifique sus acciones no es interferencia, es mi derecho constitucional. Jessica Torres ahora estaba visiblemente incómoda. «Brandon, en serio, quizás deberíamos llamar a un supervisor». «No necesito un supervisor para manejar a alguien que no sigue instrucciones sencillas», dijo Brandon. Volvió a mirar a Aisha. «Última oportunidad, identificación ahora o irá esposada por obstrucción. ¿Alguna vez le han pedido la identificación cuando no estaba haciendo nada malo? Comente si esto le ha sucedido». Aisha metió lentamente la mano en su bolso. La mano de Brandon se movió hacia su arma. Lento, ladró. Muy lento. «Estoy sacando mi billetera», dijo Aisha con calma. Nada más. Sacó una billetera de cuero. Dentro estaba su licencia de conducir, 3 tarjetas de crédito y una tarjeta de credenciales del DOJ que la identificaba como investigadora federal. Quitó solo la licencia de conducir y se la entregó a Brandon. Brandon la miró.
Licencia de Michigan. Nombre Aisha Rahman. La dirección era en Dearborn, Michigan, que Brandon probablemente sabía que tenía una de las mayores poblaciones musulmanas en Estados Unidos. La estudió durante un largo momento. Luego se la devolvió. «Está muy lejos de Michigan», dijo, «que la trae a Denver». «No tengo que responder a eso», dijo Aisha. «Ha visto mi identificación. Le he proporcionado lo que pidió, aunque no debería haber tenido que hacerlo. Soy libre de irme». «No hasta que esté satisfecho», dijo Brandon. «¿Satisfecho con qué?», presionó Aisha. «¿Qué delito cree que he cometido?». Brandon estaba respirando con dificultad ahora. Sabía que estaba en terreno inestable. Sabía que debería irse, pero su orgullo no se lo permitía. Se había comprometido con esta parada, y retroceder sería como perder. «Está en un parque público en un área que ha tenido problemas de seguridad», dijo Brandon. «Ha estado aquí sola durante un tiempo sospechoso. Su comportamiento encaja en un patrón que nos han dicho que vigilemos». «¿Qué patrón?», preguntó Aisha. «¿Y quién se lo dijo?». Brandon no respondió a eso, porque no había ningún patrón. No había problemas de seguridad. No había nada más que una mujer con un hijab sentada en un banco, y eso aparentemente fue suficiente para que Brandon viera una amenaza. «Voy a tener que registrar su bolso», dijo Brandon de repente. «Absolutamente no», respondió Aisha de inmediato. «No tiene causa probable para un registro. No tiene sospecha razonable. No tiene nada más que la llamada de alguien que aparentemente piensa que mi existencia en un parque es sospechosa. No va a registrar nada. Si se niega a un registro, eso me da sospecha razonable», dijo Brandon. «Así no funciona la ley», dijo Aisha. «Afirmar mis derechos de la Cuarta Enmienda no crea sospecha. Eso es jurisprudencia establecida, Florida versus Bostick y varios otros que puedo citar si desea». La cara de Brandon estaba roja. «Ahora, ¿quién es usted? ¿Algún tipo de abogado?». «¿Importaría?», dijo Aisha. «¿Los abogados tienen derechos constitucionales que otras personas no tienen? ¿O todos deberían poder sentarse en un parque sin ser acosados?». Jessica Torres finalmente dio un paso adelante. «Brandon, realmente creo que deberíamos». «Jessica, ve a esperar en el coche», ladró Brandon. Jessica vaciló. Luego tomó una decisión que más tarde salvaría su carrera. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. No de forma obvia, pero lo sostuvo bajo, apuntando a Brandon y Aisha, capturando audio como mínimo. Brandon volvió a mirar a Aisha. «Levántese». Manos detrás de la espalda. «¿Por qué cargo?», preguntó Aisha todavía sentada. «Obstrucción. Incumplimiento de órdenes legales. Alteración del orden público. Estoy sentada tranquilamente en un banco. He cumplido con su solicitud de identificación y aunque fue ilegal, no he alterado nada excepto sus suposiciones». La voz de Aisha seguía siendo calmada, pero ahora había un filo. «Si me arresta ahora mismo, se arrepentirá. Le doy esa advertencia clara y oficialmente». «¿Está amenazando a un oficial?», dijo Brandon, su mano ahora en sus esposas. «Le estoy informando que sus acciones están siendo documentadas y tendrán graves consecuencias», dijo Aisha. «Le estoy dando la oportunidad de alejarse de una decisión que terminará su carrera». Brandon sacó sus esposas. «Levántese ahora». Aisha se levantó. Puso las manos detrás de la espalda. No se resistió. Mantuvo la voz firme mientras Brandon la esposaba. «No me resisto. Cumplo bajo protesta. Este arresto es ilegal. Soy la doctora Aisha Rahman, investigadora federal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y está siendo grabada en equipos que han estado transmitiendo todo a servidores federales durante los últimos 12 minutos. Brandon se congeló.
Las esposas ya estaban en una de las muñecas de Aisha. Su mano dejó de moverse. «Mis credenciales están en mi billetera, que usted ya revisó», continuó Aisha. «Mi bolso contiene equipo de grabación profesional que ha capturado cada palabra, cada acción, cada momento ilegal de este encuentro. El DOJ ha estado investigando quejas sobre este mismo tipo de conducta en su departamento durante 6 meses. Usted nos acaba de proporcionar evidencia perfecta». La cara de Brandon pasó de roja a blanca. Miró a Jessica, que seguía grabando con su teléfono. Su expresión era una mezcla de conmoción y vindicación. Miró el bolso sobre el banco. Miró la pequeña lente de cámara de aspecto profesional que ahora, al notar, era claramente visible en la cremallera abierta. Yo no lo sabía», empezó Brandon. «No preguntó», dijo Aisha. «Vio a una mujer musulmana con un hijab y decidió que era sospechosa. Violó mis derechos constitucionales basándose únicamente en mi apariencia y su prejuicio. Y ahora está documentado de una manera que se usará en un tribunal federal». Las manos de Brandon temblaban mientras desbloqueaba las esposas que ya había asegurado. Solo estaba respondiendo a una llamada. Una llamada que no le dio ninguna base legal para una parada, dijo Aisha, frotándose la muñeca donde había estado las esposas. Ninguna descripción de actividad criminal, ninguna amenaza específica, solo sospechoso, que en este vecindario aparentemente significa una mujer musulmana disfrutando de un parque público. Jessica Torres se acercó. «Doctora Rahman, yo también grabé este encuentro en mi teléfono. Me he preocupado por el comportamiento del oficial Cole durante un tiempo. Quiero proporcionar mi grabación y una declaración a su investigación». La cabeza de Brandon se giró bruscamente hacia Jessica. «¿Qué? Jessica, ¿qué estás haciendo?» «Estoy haciendo lo correcto», dijo Jessica en voz baja. «Algo que debería haber hecho hace meses. Si creen que la oficial Torres hizo lo correcto al grabar e informar, escriban héroe en los comentarios». La doctora Aisha Rahman presentó su informe esa noche. Tenía 23 páginas de extensión e incluía evidencia en video desde múltiples ángulos, grabaciones de audio con marcas de tiempo, datos de GPS que confirmaban su ubicación y la línea de tiempo, y un análisis legal detallado de cada violación constitucional cometida durante el encuentro. También incluyó la grabación y la declaración de Jessica Torres, que corroboraba todo, y añadía contexto adicional sobre el patrón de comportamiento de Brandon. El informe fue dirigido a la dirección de la División de Derechos Civiles del DOJ, a Asuntos Internos del Departamento de Policía de Denver, a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Denver y a la División de Derechos Civiles del FBI. Para el lunes por la mañana, el oficial Brandon Cole estaba suspendido administrativamente. Para el martes estaba oficialmente bajo investigación federal. La investigación avanzó rápidamente porque la evidencia era irrefutable. La grabación mostraba todo. La parada ilegal de Brandon basada únicamente en una llamada vaga de persona sospechosa, su exigencia de identificación sin sospecha razonable, su amenaza de registrar sin causa probable, su intento de arresto con cargos falsos, su completa incapacidad para articular cualquier justificación legal para sus acciones. Pero la investigación no se detuvo solo en ese encuentro. El DOJ revisó todo. Las imágenes de la cámara corporal de Brandon de cada turno de los últimos 3 años, sus informes escritos, sus registros de despacho, sus registros de arresto. Analizaron todo, buscando patrones. Lo que encontraron fue condenatorio.
En 3 años, Brandon había detenido o interrogado a 63 personas a las que describió en informes como sospechosas o posiblemente vigilando. De esas 63, 58 eran visiblemente musulmanas, ya sea usando hijab o ropa islámica tradicional. De esas 58 paradas, exactamente 0 resultaron en cargos criminales. 0. Ni un solo arresto, ni una sola multa, solo acoso. También encontraron las imágenes de su cámara corporal de esos encuentros. La forma en que hablaba con los residentes musulmanes era marcadamente diferente de cómo hablaba con los demás. Más agresivo, más exigente, más sospechoso. El contraste era stark al ver las imágenes una tras otra. Un video mostraba a Brandon deteniendo a una mujer musulmana que salía de una tienda de comestibles, exigiéndole registrar sus bolsos porque parecía nerviosa. Ella consintió porque estaba aterrorizada, y él no encontró nada más que comestibles. Nunca se disculpó. Otro mostraba cómo interrogaba a un hombre musulmán que paseaba a su perro en el parque, preguntándole qué estaba haciendo realmente en el barrio y buscando su nombre en múltiples bases de datos. El hombre vivía a 2 cuadras de distancia. Había estado caminando por la misma ruta todas las mañanas durante 5 años. El patrón era innegable. Brandon había estado incurriendo en discriminación religiosa sistemática durante años, y nadie lo había detenido, porque nadie había estado mirando lo suficientemente de cerca hasta que el DOJ comenzó a mirar. Y cuando miraron, encontraron algo más que la mala conducta de Brandon. Encontraron a sus supervisores que habían ignorado las señales de advertencia. Encontraron quejas que habían sido desestimadas sin la debida investigación. Encontraron un sistema que había protegido el comportamiento discriminatorio en lugar de detenerlo. El sargento Tom Brennan había sido el supervisor directo de Brandon durante 2 años. Cuando el DOJ lo entrevistó, admitió que había notado que Brandon parecía detener a más personas de Oriente Medio que otros oficiales. Pero Brennan dijo que nunca pensó que fuera un problema, porque Brandon siempre tenía una razón para sus paradas, excepto que las razones de Brandon eran consistentemente pretextuales e infundadas. Comportamiento sospechoso que resultó ser actividades normales, coincidencias con descripciones de sospechosos y delitos que no existían o que ya se habían resuelto. Preocupaciones de seguridad en vecindarios sin problemas de seguridad reales. El DOJ le preguntó a Brennan por qué nunca había cuestionado estos patrones. Porque nunca había consultado los datos de las paradas de Brandon, porque nunca había revisado las imágenes de la cámara corporal de esos encuentros. Brennan no tenía buenas respuestas. La verdad era que no quería mirar. Mirar habría requerido acción. La acción habría creado conflicto, así que miraba hacia otro lado. El sargento Brennan fue degradado y trasladado a un trabajo de escritorio. Se jubiló anticipadamente 6 meses después. El DOJ también descubrió algo particularmente perturbador en su revisión de los archivos de asuntos internos. ¿Recuerdan esas 47 quejas de residentes musulmanes? Cuando los investigadores analizaron cómo se habían manejado esas quejas, encontraron un claro patrón de investigación inadecuada. Una denuncia provino de una mujer musulmana llamada Yasmine Hassan. Brandon la había detenido al salir de una mezquita tras las oraciones del viernes. Brandon le exigió saber a dónde se dirigía, pidió ver el interior de su bolso y la interrogó sobre la mezquita y quiénes asistían a los servicios allí. Yasmine había presentado una denuncia detallada, incluyendo la fecha, hora,
lugar y el número de placa de Brandon. La investigación interna consistió en leer el informe de Brandon, que afirmaba que la había detenido porque su vehículo coincidía con la descripción de un coche implicado en un atropello y fuga ocurrido 3 semanas antes. Al preguntarle a Brandon si había actuado correctamente, él respondió que sí, y cerró el caso como infundado sin entrevistar nunca a Yasmín ni revisar ninguna grabación de la cámara corporal. Cuando los investigadores del Departamento de Justicia revisaron la cámara corporal de Brandon de ese día, descubrieron que todo el encuentro estaba grabado. El vehículo de Yasmín no se parecía en nada al vehículo del sospechoso de atropello y fuga, que en realidad era un camión. Brandon nunca preguntó sobre el atropello y fuga. Se centró por completo en dónde había estado y qué estaba haciendo en la mezquita. La grabación de la cámara corporal contradecía por completo su informe escrito. Asuntos Internos nunca se había molestado en verla. El Departamento de Justicia descubrió que este patrón se repetía en múltiples denuncias, investigaciones superficiales, credibilidad automática dada a las declaraciones de los oficiales, poco o ningún esfuerzo para recopilar pruebas o entrevistar a los denunciantes. El sistema no estaba diseñado para encontrar mala conducta. Estaba diseñado para desestimar las denuncias. El teniente de Asuntos Internos, que supervisó estas investigaciones, el teniente Mark Davidson, fue entrevistado por el Departamento de Justicia. Defendió su trabajo, alegando que los recursos limitados le obligaban a priorizar las denuncias que parecían más graves. Cuando se le preguntó cómo determinaba la gravedad sin investigar, no pudo dar una respuesta clara. El teniente Davidson también fue degradado. Presentó una queja ante el sindicato de policía, alegando que se le estaba utilizando como chivo expiatorio por problemas sistémicos. La queja fue denegada. Davidson renunció. Aquí hay algo loco. Deja un emoji en los comentarios si te sorprende la profundidad de este encubrimiento. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Denver llevó a cabo su propia investigación paralela a la federal. Sus hallazgos reflejaron los del Departamento de Justicia. Brandon había violado las políticas departamentales sobre vigilancia libre de prejuicios, normas constitucionales para detenciones e interrogatorios, documentación adecuada de los encuentros y conducta profesional. La investigación recomendó la destitución inmediata, pero el informe interno fue más allá. Encontró que el patrón de discriminación de Brandon había sido razonablemente observable por sus supervisores y que la falta de identificación y abordaje del mismo constituía una supervisión negligente. Encontró que Asuntos Internos había fallado en su deber de investigar adecuadamente las denuncias, y encontró que la capacitación del Departamento sobre Discriminación Religiosa y Vigilancia Libre de Prejuicios había sido inadecuada y mal aplicada. En otras palabras, Brandon no actuó solo. Operaba dentro de un sistema que permitía y protegía su comportamiento. Brandon fue despedido 3 semanas después del incidente en el parque. La carta de despido fue contundente. Su conducta demostró un patrón claro de discriminación basado en la religión y el origen nacional. Usted violó los derechos constitucionales de numerosas personas. Desacreditó a este departamento. Sus acciones son indefendibles y su despido es necesario para mantener la confianza pública. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de la pérdida de empleo de Brandon. Porque la investigación del Departamento de Justicia no se detuvo con un solo oficial. La ampliaron para examinar el manejo de las denuncias de la comunidad musulmana por parte de todo el departamento.
Descubrieron que se habían presentado 47 denuncias en 18 meses y 44 de ellas habían sido marcadas como infundadas o no comprobadas sin una investigación adecuada. El informe final del Departamento de Justicia, publicado 6 meses después del incidente de Aisha en el parque, tenía 186 páginas. Encontró fallas sistemáticas en la forma en que el Departamento de Policía de Denver manejó las denuncias de discriminación religiosa. Encontró capacitación inadecuada sobre vigilancia libre de prejuicios. Encontró supervisores que no lograron identificar y abordar patrones obvios. Encontró una cultura que toleraba el comportamiento discriminatorio. El Departamento de Justicia celebró un decreto de consentimiento con Denver, que requería reformas radicales, capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los oficiales, nuevas políticas sobre detenciones e interrogatorios, requisitos para documentar y justificar cada detención, creación de una junta de supervisión comunitaria con poder real y 5 años de monitoreo federal para garantizar el cumplimiento. Todo esto porque Brandon Cole vio a una mujer con hijab sentada en un banco y decidió que era sospechoso. Brandon intentó impugnar su despido. Contrató a un abogado. Presentó una apelación. Alegó que solo estaba haciendo su trabajo, respondiendo a llamadas, manteniendo segura a la comunidad. Pero la evidencia era abrumadora. Los videos no mentían. Los patrones no mentían. Las 58 detenciones de personas musulmanas sin hallazgos penales no mentían. Su apelación fue denegada. Su despido se mantuvo. Y al igual que el oficial de nuestra historia anterior, Brandon se encontró sin poder ser contratado en las fuerzas del orden. Solicitó trabajo en 19 agencias diferentes. Todas lo rechazaron. Las constataciones federales de discriminación te hacen radiactivo en cualquier departamento de policía que quiera evitar responsabilidades. Brandon ahora trabaja como guardia de seguridad nocturno en un garaje de estacionamiento. Gana $16 la hora, sin beneficios, sin pensión, sin futuro. Su matrimonio se desmoronó bajo el estrés. Sus hijos lo ven cada 2 fines de semana. La carrera que pasó 14 años construyendo se evaporó en 12 minutos un sábado por la tarde en un parque. Algunas personas dicen que eso es demasiado duro, que todos cometen errores, que él no lastimó físicamente a nadie. Pero la doctora Aisha Rahman lo expresó mejor en su testimonio durante las audiencias del decreto de consentimiento. Esto no fue un error. Los errores son accidentales. Esto fue una elección. El oficial Cole me eligió para verme como una amenaza por mi religión. Eligió violar mis derechos. Eligió ignorar la ley. Y tomó esa misma decisión al menos 58 veces en 3 años. El único error fue que finalmente eligió hacerlo a alguien que tenía el poder de hacerlo responsable. La doctora Rahman continuó su trabajo con el Departamento de Justicia. Desde entonces ha dirigido investigaciones en 4 ciudades más, todas las cuales resultaron en reformas. Se ha convertido en una experta líder en discriminación religiosa en la vigilancia policial. Habla en academias de policía, enseñando a los oficiales cómo reconocer sus propios prejuicios y cómo vigilar sin violar los derechos constitucionales. La oficial Jessica Torres fue ascendida a sargento 2 años después del incidente. Ahora forma parte del equipo de capacitación sobre vigilancia libre de prejuicios del departamento.
enseña a los nuevos oficiales sobre la importancia de hablar cuando ven un comportamiento incorrecto por parte de sus compañeros. El video que grabó ese día se utiliza en sesiones de capacitación, mostrando cómo la decisión de un oficial de documentar e informar salvó su carrera mientras protegía su integridad. La mujer que llamó al 911 ese día, la que reportó a Aisha como sospechosa, nunca fue identificada públicamente, pero fue entrevistada como parte de la investigación. Admitió que había llamado porque no reconocía a Aisha y pensaba que era extraño ver a alguien con hijab en su parque. No creía haber hecho nada malo. Todavía no lo cree. Representa un problema que va más allá de la policía. Una comunidad que ve a ciertas personas como inherentemente sospechosas, que exige su remoción de los espacios públicos, que utiliza las fuerzas del orden como una herramienta para imponer sus prejuicios. Pero el incidente en el parque cambió la forma en que el Departamento de Policía de Denver responde a esas llamadas. Ahora, cuando alguien llama informando de una persona sospechosa que no está haciendo nada más que existir en un espacio público, los despachadores están capacitados para hacer preguntas específicas. ¿Qué delito se está cometiendo? ¿Qué comportamiento específico es amenazante? ¿Esta persona está haciendo algo ilegal? ¿O simplemente se ve diferente a ti? Y los oficiales están capacitados para pensar críticamente antes de responder a esas llamadas. ¿Por qué sentarse en un banco no es sospechoso? Leer un libro no es sospechoso. Usar un hijab no es sospechoso. Y considerar cualquiera de esas cosas como sospechosa es discriminación, no vigilancia policial. El banco donde Aisha estaba sentada ese día todavía está en Washington Park. No hay placa, ni memorial, ni indicación de lo que sucedió allí. Pero para la comunidad musulmana de Denver, se ha convertido en algo así como un símbolo. La gente publica fotos sentadas en él, sosteniendo libros, simplemente existiendo en el espacio público sin miedo. Es un pequeño acto de desafío y reclamación. Eso es lo que sucede cuando asumes que alguien no pertenece basándote únicamente en su apariencia o en lo que cree. Eso es lo que sucede cuando dejas que el prejuicio anule la ley y el sentido común. Eso es lo que sucede cuando crees que tu placa te da derecho a acosar a personas por existir siendo diferentes. 12 minutos en un parque le costaron a Brandon Cole todo. Su carrera, su pensión, su reputación, su futuro en las fuerzas del orden. Y todo podría haberse evitado si se hubiera preguntado una sola pregunta antes de acercarse a ese banco. ¿Qué delito estoy investigando? La respuesta fue ninguno. No había ningún delito. Solo había una mujer leyendo un libro. Y eso debería haber sido el final. Si esta historia te abrió los ojos a algo importante, compártela. Dale al botón de suscribir si quieres ver más historias sobre rendición de cuentas y justicia. Deja un comentario diciéndome qué aprendiste. Y recuerda, todos tienen derecho a existir en espacios públicos sin ser acosados. Todos. Sin excepciones. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.